Buenas tardes, acá en Voces de la Biblia Hebrea. Le damos la cordial bienvenida a todos a esta exposición de Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Podemos ver ahí en Génesis capítulo 15 al 17 cómo Jehová Dios toma al hombre y lo lleva al huerto. Vamos a darle lectura a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Que dice lo siguiente: Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya. ¿Cierto? Aquí estamos viendo la creación del hombre. Dios, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 7, creó al hombre de arcilla o de polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Pero también ahora nos dice que Dios plantó un jardín. ¿Cierto? En el capítulo 1 vimos la macrocreación de Dios que presentaba, ¿cierto?, el orden de la creación. Creó, ¿cierto?, al hombre en el sexto día junto con los animales. Animales primero, hombre después. Pero aquí se nos da el detalle de que Dios, ¿cierto?, aparte de toda la creación, formó un jardín para que el hombre estuviera ahí. Lo tomó, lo trajo, también puede ser la palabra trajo o traer, trajo al hombre al huerto. Y en el huerto había ahí Dios, Jehová Dios. La palabra Jehová Dios es Señor de los Elohim, o el jefe de los ángeles, ¿cierto? Y tomó el jefe de los ángeles y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. ¿Qué hizo Jehová Dios, o el Señor de los ángeles? Dice que tomó al hombre y lo puso en el huerto. Cuando lo puso en el huerto le dio una labor que cumplir: que labrara el huerto y lo guardase, lo cuidase. Cuidase el huerto, las plantas, labrara la tierra. Ese fue el trabajo del primer hombre. El hombre, ¿cierto?, tenía un trabajo que hacer, no con mucho esfuerzo, porque el jardín era muy productivo y él tenía que mantener el jardín. Acuérdense que en el jardín corrían 4 brazos del río de la vida. 4 brazos del río, que se llamaban Gihón, Pisón, Hidekel y Éufrates. Hidekel también conocido como el río Tigris. Entonces tenemos, ¿cierto?, que Dios al hombre lo puso ahí, en el jardín del Edén, para que labrase y guardase el jardín. Más de esto, ¿cierto?, de todo lo que es la labor que le correspondía al hombre, muchas veces nos preguntamos quién creó el trabajo. El Señor de los ángeles le creó un trabajo al hombre, para que el hombre, ¿cierto?, se ocupase su tiempo en labrar la tierra y guardar, ¿cierto?, el jardín. El versículo 16 dice que mandó el Señor de los ángeles al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cierto? Igual que Génesis capítulo 1, el hombre podía comer los frutos del huerto, podía comer las hierbas, las semillas de las hierbas, y también podía comer, ¿cierto?, los frutos de las hierbas con su semilla. Es decir, frutas oleaginosas, hierbas como la lechuga, la espinaca, el apio, todas esas hierbas del campo podía comer. Entonces tenemos que Dios le dejó una dieta preparada al hombre, pero ahora el hombre está en el jardín, en un micro, ¿cierto?, una micro creación, en un lugar más pequeño. El jardín también podemos, ¿cierto?, dijimos que abarcaba del río Nilo, ¿cierto?, hasta el río Éufrates.
El río Éufrates está ubicado, ¿cierto?, en el Golfo Pérsico, donde está Arabia. Arabia, ¿cierto?, toda Asiria, o Irán, que también es hoy, Irán, Asiria. Acuérdense que los ríos Éufrates y Tigris aparecen, ¿cierto?, de Siria hacia abajo, el Nilo, y un río, ¿cierto?, que daba para el lado de Arabia, los países árabes. Entonces, ahí estaba todo el jardín del Edén, la media luna fértil, y eso tenía que guardar y cuidar Adán, ¿cierto?, el primer hombre. Pero también acá, ¿cierto?, se nos dice que de todo árbol podía comer. Y el 17 se da una instrucción específica. Dice: más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces, ahora hay un árbol que se coloca en el jardín, en medio del jardín, que se llama el árbol del bien y del mal. El árbol, ¿cierto?, de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y el mal. ¿Quién lo creó? Dios. Dios lo dejó ahí. ¿Para qué? Para que el hombre, ¿cierto?, tomara su decisión de ser leal a Dios o no ser leal a Dios. Ahora, en el capítulo 3, cuando lo veamos, viene una serpiente, una Nahat. Pero también la palabra serpiente astuta es una serpiente sabia o una serpiente prudente, que viene de parte, ¿cierto?, de Dios a probar al hombre. Eso lo vamos a ver más detenidamente cuando estudiemos capítulo 3. Vamos a ver, ¿cierto?, que si la serpiente era Lucifer o otro ser, ¿qué pasaba con ella? Pero mientras tanto acá se nos dice que en el jardín había un árbol, un solo árbol, uno solo, que no se podía comer, que era el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal. Todos los demás árboles se podían comer, menos este. Era un mandato de Dios, y el mandato de Dios tenía que prevalecer. Ahora, ¿cierto?, así como Dios mandó a que se destruyesen todos los primogénitos de Israel a través de su ángel, ¿cierto?, destructor, el ángel de la muerte, que viene de parte de Dios, y también lo hizo. También tenemos, ¿cierto?, los 185.000 asirios que murieron por el ángel de Jehová. ¿Así que lo mandó? Jehová. ¿Para qué? Para destruir. Ahora, ¿cierto?, vemos al hombre en el huerto del Edén con una condición. Él puede estar en el huerto sin morir si es obediente a lo que Dios les manda. Entonces, en este tiempo podemos, ¿cierto?, saber si el hombre era realmente obediente o no. También nosotros, Dios nos ha dejado mandatos en los cuales tenemos que cumplir. Si no los cumplimos, esos mandatos, pecamos y morimos. La promesa, ¿cierto?, es que va a venir Jehová a algún momento en la tierra y va a resucitar a todos aquellos que han sido fieles y leales a Él. Esa es la promesa. Isaías, ¿cierto?, nos dice, ¿cierto?, que Él restaurará y hará una nueva tierra y unos nuevos cielos. Isaías 65 y 66 nos habla acerca de eso. Ezequiel capítulo 37 nos habla del valle de los huesos secos y nos dice, cierto, que Dios es el que puede restaurar al hombre. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, Las Voces de la Biblia Hebrea. Le cambiamos el nombre porque el Antiguo Testamento no coincide con las creencias que tenemos, porque no hay un nuevo pacto, sino que el pacto antiguo es el mismo de ahora. Así que darle en YouTube a la campanita, suscríbanse y están todos cordialmente bienvenidos a nuestro canal. Que el Señor les bendiga.